Bien, veíamos esta nota donde refleja lo que ha sido las últimas semanas en el tema de homicidios. A pesar de que en este momento todavía estamos con una tendencia hacia la baja, las dos primeras semanas de septiembre fueron con una ola de homicidios bastante creciente en el país. Ya con nosotros se encuentra Tania Molina, criminóloga, y también se estará sumando prontamente con nosotros el director del OIJ, Walter Espinosa, el ministro de Seguridad interino, Eduardo Solano, y también tendremos otras voces acá en la revista de Costa Rica Noticias para hablar de este tema que sin duda preocupa a todos los costarricenses. Tania, buenos días. Muy buenos días. Un tema que por lo menos hasta el 10 de septiembre teníamos 384 homicidios, 33 menos que el año pasado. Esto ha reflejado un trabajo de las autoridades de que ha venido hacia la baja. Sin embargo, como les decía, estas primeras dos semanas de septiembre fueron bastante violentas. ¿Cómo analizar desde esa perspectiva? Más cuando las autoridades dicen, en algunos casos manifiestan que la violencia, como tal la violencia, se mantiene como en los últimos años, y que esto es un tema que han venido analizando y que además tiene que ser con soluciones integrales. Sí, efectivamente. Bueno, desde el 2012 nosotros hemos visto cómo la tasa de homicidios ha ido en incremento de una forma constante. Para el 2018, por una estrategia que fue pública y notoria, que además se divulgó en la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa por parte del Ministerio, fue una estrategia que se hizo bastante simbólica y por eso se logró bajar en un mínimo la tasa. En general hemos tenido desde el 2012 tasas que son ya epidémicas, muy preocupantes. El año pasado lo que se hizo fue disminuir una mínima, como le decía anteriormente, y efectivamente faltan los peores meses del año, ¿verdad? Que en noviembre y en diciembre suele incrementar la tasa de homicidios en general. Entonces habría que ver, la estrategia del Ministerio de Seguridad Pública ha sido buena, los megaoperativos pues son una parte de todo lo que nosotros tenemos que hacer en el país. La policía hace todo lo que puede con los recursos que tiene y hasta el momento pues están logrando sostener, apartando el hecho del incremento que tuvimos muy significativo en las últimas 2 semanas que mencionabas. Efectivamente la policía está haciendo un gran trabajo en la calle con muchos de los operativos y de una forma integral con todo el resto de las policías del país. Tania Molina, criminóloga, ¿de qué trata esa estrategia que dice usted que se ha venido ejerciendo principalmente en la fuerza pública que ha dado con una disminución en la tasa de homicidios? Bueno, el año pasado, según lo que mencionaba el ministro, se estuvo también avisando a las bandas de alguna forma que iban a haber ajusticiamientos por información muy vital, confidencial que le llega a las autoridades y de alguna forma esto fue lo que implicó la disminución en la tasa para el cierre del 2018. Si tomamos en cuenta que en el 2017 fue la cifra más alta histórica del país con una tasa de 12.1. Este año, bueno, desde el año pasado han implementado el proyecto Sembremos o Sembrando Seguridad, que es una estrategia que utilizan en Colombia, en Medellín, que ha dado resultados bastante positivos, que básicamente implica tener a las policías en la calle haciendo los famosos megaoperativos que nosotros hemos visto siempre en los noticieros, donde efectivamente se logra decomiso de droga, decomiso de armas, e inclusive se da con personas que tienen orden de detención, ¿verdad? O de apremio, y efectivamente da muy buenos resultados. Hay mucha presencia policial en las calles y eso también va a incidir positivamente. Hay un tema que refleja en la mayoría de estos casos de homicidios, y por lo menos como lo decía en las 2 primeras semanas de septiembre, es que se han dado muchos durante el día en lugares muy poblados. Vimos el caso en Alajuelita, en el parque. Son casos que se están dando ya propiamente sin importar la hora y sin importar el lugar donde estén, cosa que tal vez antes no estaba sucediendo de esa manera. Trataban de hacerlo un poco más en momentos donde la gente o posibles testigos no pudieran estar o fueran menos los testigos. Sí, efectivamente, ya a ellos no les interesa, no le temen a las autoridades en términos generales, puesto que hacen lo que hacen a plena luz del día, en un parque con mucha gente en los alrededores. Entonces, efectivamente hemos visto cómo con los años, para los que analizamos el fenómeno criminal, se utiliza mucho más violencia y además pues nosotros tenemos fenómenos que no eran propios de los costarricenses, ¿verdad? Que son criminalidad importada, modos de operar que no son nuestros, no son parte de nuestra idiosincrasia y que lamentablemente ya están desde hace más de un quinquenio en el país de una forma muy pronunciada. Bien, ya se nos une acá a la mesa don Walter Espinosa, director del OIJ. Bienvenido, don Walter.
Estamos hablando un poco del tema de la tasa de violencia y de homicidios principalmente. Sabíamos que el año 2017 tuvo una cifra récord, este año 2018 un 11,7, que no es nada despreciable y según la OMS se cataloga como epidemia. Queríamos saber, usted que está en el centro de esa actividad y en la prevención y la represión de la criminalidad en el país, hay varios factores, muchos externos, como decía ella, el tema de lo que sucedió en Colombia con las FARC y sus corte de relaciones con el gobierno y demás. Eso ha traído que Costa Rica vuelva a ser siempre un puente importante de paso de drogas. También muchos extranjeros que se han venido a criminalizar acá, el tema de las mulas o las llamadas hormigas, las luchas territoriales, la caída de líderes y aparición de nuevas cabezas, víctimas inocentes, todo un tema que gira alrededor de esta tasa de homicidios que en años anteriores no era lo que caracterizaba a nuestro país. ¿Cómo lo ve el director del OIJ, Walter Espinosa? Buenos días. Buenos días a ustedes y buenos días a todas las personas que los siguen y los escuchan. Antes que todo es necesario recordar que los niveles de violencia se miden a nivel internacional de acuerdo con la tasa de homicidios. Ese es el patrón de comportamiento que se estila utilizar para determinar si una sociedad tiene condiciones de violencia o no las tiene y cuánto es la manera como se manifiesta. Desde ese punto de vista, recordemos que uno podría decir que 10 para abajo estamos relativamente bien y cuando subimos de 10, pues hay una situación de problema. Evidentemente, cualquier homicidio implica una conmoción, tiene consigo una huella de sangre y provoca además angustia e intranquilidad y sirve para disparar los niveles de alerta de inseguridad e intranquilidad, porque es el delito más gravoso, el que tiene la pena más alta y el que además provoca afectación en el ámbito de la familia y en el ámbito de la comunidad. Estos aspectos hay que tenerlos en cuenta para que cuando hablamos de homicidios sepamos y entendamos que una tasa de 10 aún es, digamos, complicada. Pero también implica necesariamente entender que para efectos de hacer una valoración razonable, objetiva y medible, esas tasas se miden anualmente. Porque los comportamientos criminales no son homogéneos, no son fabriles, no surgen de manera ordenada o planificada, sino que están sujetos a la manera como quienes están adscritos a actividades delictivas se manifiestan y se proyectan en el ámbito social. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hacemos mediciones en periodos muy cortos, podemos obtener conclusiones sesgadas, conclusiones equivocadas, pero fundamentalmente conclusiones que no sirven para comparar y que entonces desde el punto de vista de análisis son poco razonables. Por eso nosotros nos decantamos a nivel mundial por utilizar esas mediciones anuales. ¿Qué es lo que sucede con nuestro país? Que nosotros tenemos una situación que se ha mantenido en los últimos años en los que la tasa de homicidios siempre o prácticamente siempre va a superar los 10 homicidios por cada 100.000 habitantes. A pesar de los ingentes esfuerzos que hacen las policías preventivas y las policías represivas. Las razones son múltiples, usted citó algunas, pero nosotros también vivimos en una zona complicada y eso evidentemente provoca que haya una situación interna y externa que hace sumamente proclive el surgimiento de homicidios como consecuencia de vendetas entre quienes se dedican a actividades criminales, como métodos que se utilizan también a lo interno de las organizaciones para reprimir acciones y también como circunstancias relacionadas con la misma manera como el Estado reacciona frente a las organizaciones criminales. Tomemos en cuenta que una organización criminal de la naturaleza que sea no puede recurrir al Estado para tratar de dirimir sus conflictos internos. No puede recurrir al Estado, por ejemplo, para reclamar cuando tiene problemas con, digamos, competencia desleal o cuando alguno de sus integrantes desfalca o comete un acto de corrupción. ¿A qué recurre entonces la organización criminal? A la amenaza, a la violencia, al homicidio y a la sangre.
Pero también hay otro componente de violencia adicional que suma la cantidad de homicidios y que Costa Rica sí lo hace y hay otros países que lo excluyen, que es la manera como el Estado enfrenta también el homicidio. Vean que, por ejemplo, nosotros hemos sumado 4 que recientemente ocurrieron en Guanacaste de manera simultánea, aunque habrá que ver si son, digamos, las circunstancias en las que se presentan, y es la policía la que enfrenta al narcotraficante, es la policía quien acaba con la vida del delincuente. Y recientemente hubo otro encontronazo y en este año ha habido varios de esos. Les digo que Costa Rica lo suma porque nosotros tenemos una estadística transparente, diáfana y que pretende ilustrar lo que está sucediendo en el componente social. En otros países de la región, cuando es el Estado el que comete el homicidio, porque al final de cuentas de eso se trata, pues lo excluyen y eso baja las tasas. Les comento esta situación porque en realidad lo que estamos hablando es de una circunstancia de violencia. Y es una circunstancia de violencia donde Costa Rica no deja de ser, no es un mero espectador, sino que es partícipe. ¿Qué sucede con nosotros que vivimos en una zona compleja? A 400 kilómetros de nosotros hay grupos de maras fuertes, hay pandillaje juvenil importante, hay disposición de armas de fuego, hay estructuras organizadas de toda naturaleza. En la zona sur de donde nosotros vivimos están los principales productores de cocaína, las organizaciones que se dedican a procesarla, a almacenarla, a comercializarla y a transportarla. Estamos acudiendo, además, a una condición en que está mejorando la producción de cocaína, el precio del clorhidrato de cocaína está bajando, eso significa que las posibilidades de que pase por nuestro país son más altas. Nosotros estamos en el corredor centroamericano, por donde pasa cerca del 90% de la cocaína que se exporta al mundo, y todo eso va generando pues un ambiente de violencia al que no debemos acostumbrarlo, pero sí tenemos que entenderlo desde el punto de vista razonable para no extraer conclusiones que pretenden atribuir a las policías toda la responsabilidad de lo que sucede en el país. Este es un tema que tiene que abordarse de manera holística, de manera integral y además de manera sostenida. Tiene que visualizarse el componente social, ver cuáles son las condiciones del entorno, si hay posibilidades de trabajo, si hay adscripción al sistema educativo, cómo es la distribución de la riqueza, cómo es la distribución de la igualdad y qué es lo que está sucediendo en el país para nosotros poder ir pensando cuál es la realidad nuestra, que no necesariamente es la mejor, pero tampoco es la peor. Nosotros vivimos en una zona donde las tasas de homicidios son altísimas. Guatemala, El Salvador y Honduras han roto récords internacionales. Honduras superó los 104 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador estuvo también sobre 100. En países donde además la estadística no es tan fiable. Y Guatemala también tuvo disparos importantísimos que últimamente han venido recogiéndose y retrayéndose. Don Walter, vamos a pedirle acá un momentito porque necesitamos introducir a otros invitados que están llegando y que ya están con nosotros también. Nos dicen que tenemos a don Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, ¿cierto? Ok, vamos a hablar con don Eduardo Solano. Don Eduardo, buenos días. Buenos días. Don Eduardo, ¿ha escuchado ya un poco lo que ha dicho don Walter Espinosa, también Tania Molina? Sí, he estado pendiente de toda la entrevista desde el inicio. Bien, un saludo a los dos. Don Eduardo, tal vez desde la perspectiva de lo que es el Ministerio de Seguridad, que es más preventivo, ¿cuál ha sido el funcionamiento que ha tenido el Ministerio en este momento? Y también desde lo que decía don Walter Espinosa sobre toda una solución integral para poder bajar o disminuir un poco la ola de violencia que hay en el país, tomando en cuenta todos los elementos que a Costa Rica lo involucran: el paso de drogas, somos un puente, la ruta de narcotráfico, la cercanía con países donde hay muchas pandillas. ¿Cuál es, digamos, la perspectiva del Ministerio de Seguridad y también la política que ha tenido y que va a tener durante estos años, don Eduardo? Muy bien, claro que sí. Vamos a ver, partimos como línea base de que nuestra prioridad absoluta en el Ministerio de Seguridad Pública es atender la dinámica de los homicidios. Nuestra prioridad es sacar a Costa Rica de esa cifra de epidemia de violencia que comentó anteriormente Walter, en la cual necesitamos que la tasa sea de menos de 10 por cada 100.000 habitantes. El 8 de mayo, cuando nosotros asumimos,
la gestión del Ministerio de Seguridad Pública, íbamos con un aumento de casi 40 casos y logramos el año pasado cerrar esa cifra en aproximadamente menos 15 homicidios en comparación con el año 2017, lo que permitió quebrar la tendencia al alza de esta tasa. En el año 2017 habían sido 12.3 más o menos y el año pasado logramos cerrarla en 11.7. Este año hemos ido experimentando también esa reducción sostenida y ciertamente hace 2 semanas se dio una explosión criminal que aumentó las cifras de homicidios. Al día de hoy, si usted ve los números de la última semana, gracias a un trabajo sostenido, hemos logrado reducir esas cifras. Para eso es importante hacer varios análisis. El primero es que los homicidios, la violencia son un factor epidemiológico. Es decir, si se da un homicidio hoy, ese homicidio va a generar 2 mañana, 3 pasado mañana y 6 al final de la semana. Es decir, nosotros tenemos que enfocarnos en evitar ese homicidio que se puede dar hoy. De ahí que la estrategia de posicionamiento policial o de policiamiento predictivo ha generado muy buenos resultados y eso es lo que denominamos los mega operativos. Lo que hacemos es un análisis de las zonas de mayor incidencia y las horas de mayor incidencia. Y sobre esa base de información posicionamos nuestro recurso policial y realizamos diversas estrategias preventivas para evitar que se den los homicidios hoy. Por eso a veces lo anunciamos. Nosotros, hay críticas que nos llegan de por qué anunciamos los megaoperativos. Bueno, es que somos prevención. Queremos que la gente que comete esos delitos no salga ni siquiera de sus casas. Porque si logramos evitar un homicidio hoy, estamos generando evitar 2 mañana, 3 pasado mañana, y esa ola y ese ciclo de violencia que se genera. Cuando uno hace el análisis de los homicidios, determinamos que más de la mitad son ajustes de cuentas de bandas organizadas que están en disputa de su territorio, que están en disputa, o un ajuste de cuentas de una acción del pasado. De ahí que hemos querido tener elementos que atiendan esos factores de riesgo, como las armas de fuego. Ahora hay presentado un proyecto de ley que también queremos y que estamos dando el apoyo para la regulación de las personas que andan en motocicleta. La motocicleta es un factor decisivo por la utilización que utilizan las redes de crimen organizado y delincuencia de este vehículo, por las facilidades operativas que se genera. Queremos dar una regulación de tener que utilizar un chaleco reflectivo con el número de placa y que también ese mismo número de placa esté en el casco, porque eso va a facilitar la identificación y va a generar un efecto disuasivo de utilizar este medio para generar incidencia delictiva. Pero hay un factor que también queremos tomar en cuenta y es que la delincuencia y la criminalidad no se puede enfrentar única y exclusivamente desde la dinámica represiva. También hay que atender dinámicas preventivas que generen cambios sustanciales en nuestras comunidades. Por ejemplo, le damos una importancia vital a los programas de seguridad comunitaria que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, en la cual organizamos a la comunidad, damos proyectos de intervención y esa comunidad organizada empieza a desarrollar distintas habilidades que permiten que su entorno sea mucho más seguro. Ese es uno de los factores que nosotros hemos priorizado desde nuestro trabajo. También lo comentó Tania Molina, el proyecto Sembremos Seguridad, que lo que queremos es generar prevención situacional de la mano con las municipalidades, inversión en espacio público, inversión en arte, deporte, cultura, que son aspectos que sabemos son importantes para romper esos ciclos de violencia y esa continuidad que da la actividad delictiva, porque hay un concepto también que es la resiliencia criminal. Cuando nosotros tomamos medidas, las autoridades de policía tomamos medidas para enfrentar las circunstancias delictivas, las organizaciones mutan y se adaptan a esas nuevas circunstancias y eso es uno de los factores que sucedió esta explosión de homicidios de hace 2 semanas por un reacomodo de las fuerzas de criminalidad en estos puntos en específico. Como te lo comenté, o se los comenté anteriormente, esta semana que pasó logramos tener un control adecuado. Vamos a seguir sosteniendo estas actividades para prevenir la dinámica de homicidios en nuestras comunidades, que además está muy focalizado y está muy concentrado a nivel urbano y a nivel territorial. Y esa es la dinámica de trabajo que hemos venido afrontando las últimas semanas. Perfecto, ahora sí vamos a agradecer a don Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, y le pedimos que se mantenga con nosotros. Vamos a pedir también a los invitados intervenciones un poco más cortas para que nos dé tiempo de abarcar más temas. Se nos unen a la mesa don Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas, y también don Francisco Dalanés, ex fiscal general de la República. Antes de pasar con ellos, Andrés, vamos a ver un sondeo que acá en la revista Costa Rica Noticias hicimos con la población precisamente para ver cuál es la percepción que tienen de la tasa de violencia en nuestro
en nuestro país o el entorno en el que vivimos, si sienten que hay seguridad o inseguridad. Escuchemos. Quisiera saber si usted hoy por hoy se siente seguro con esta ola de violencia que ha habido a raíz del narcotráfico en el país. La verdad es que 50-50, más o menos, la verdad no me siento muy seguro tampoco. ¿Y siente usted que las autoridades están haciendo lo propio para poder atacar la ola de violencia y el narcotráfico en el país? Y la verdad no sabré decirle eso, pero yo creo que esa es la fe tanto de con quien opera como uno también. Insegura totalmente en todo el país. En todo el país, porque yo pienso que ahorita como que no hay mucha seguridad. ¿Y siente usted que las autoridades están atacando y limitando o tomando acciones para evitar que el narcotráfico crezca en el país? Yo pienso que sí, y que pienso que están poniendo un poquito más de su parte ahora que ha habido tantas cosas en el país, pero sí, como que uno ande como muy, como le dijera, confiado como antes, ¿verdad? Que uno salía lo más tranquilo en todos lados, ¿no? Mire, para hacerle claro, eso está en todos los países. Lo único que tenemos que hacer es andar más, como le dijera yo, más, como le dijera, ojo al Cristo, porque de un momento a otro vienen, roban o matan a una persona. Uno debe estar, ¿verdad?, siempre ojo al Cristo. ¿Y usted ha visto que las autoridades policiales y el gobierno han tomado acciones que han tratado de poder evitar o erradicar un poco esta inseguridad? Claro que sí, el gobierno está luchando por las zonas rurales, como le dijera yo, por las fronteras, porque usted sabe que tanto narcotraficantes, mareros, qué sé yo, ¿verdad? Uno debe estar, como dijera yo, siempre seguro, estar en su casa y mirar y llamar a la policía si mira alguna persona que anda con malas intenciones. Don Francisco Dalanés, exfiscal de la República, tal vez si tenemos una primera impresión de ustedes sobre lo que dicen los costarricenses. Siento que hay una percepción en algunos momentos de inseguridad, pero también siento que ellos tienen conocimiento que las autoridades están tratando de hacer lo suyo para poder bajar esa ola de violencia. Don Francisco. Bien, buenos días. Yo creo que quiero retomar una frase de doña Yanina del Vecchio, por la que la condenaron por la prensa. En realidad hay una gran diferencia entre la percepción de inseguridad y la inseguridad real, ¿verdad? Nosotros los ticos tendemos a pensar que el país es más inseguro de lo que realmente es. Y hay que basarse en los datos objetivos, como señalaba hace un rato don Walter Espinosa. Y seríamos muy injustos en señalar que no se esté haciendo algo para lograr seguridad ciudadana. Lo que yo percibo, sin estar en el aparato estatal ni en institución alguna en este momento, lo percibo ahora desde afuera, es que el Estado no ha podido articularse para luchar contra el crimen organizado. Durante mi gestión en la Fiscalía General, el Ministerio Público apostó a articular al Estado y el eje central era la plataforma de información policial, que supone que todo lo que hacen los policías, todos los cuerpos de policías, tráficos, policía municipal o lo que sea, tienen que... todo lo que hacen es una información que ingresa a una plataforma de información, de manera que cuando haya coincidencias de alerta, de nombres, placas de autos, tarjetas de crédito, teléfonos, modus operandi, etcétera, ante un número de coincidencias se da una alerta y los analistas criminales podrían determinar, como lo hacen en Francia o en México, en Colombia, cuáles son las organizaciones y dónde están trabajando. Y me parece que en esto todavía no hemos logrado avanzar. Esto sirve no solo para perfilar una organización criminal, sino para anticipar lo que pueda hacer y desarticularla. Creo que hay que ser muy enfáticos en que el triunfo frente al fenómeno de la criminalidad organizada no se mide por kilos o toneladas de cocaína decomisados, sino por organizaciones desarticuladas. Y esto es, a mí me parece que en esta parte Costa Rica no ha logrado ensamblar esta plataforma, llevamos muchos años de retraso, y esta sería una herramienta, sobre todo para el organismo de investigación judicial, que hace el trabajo científico de investigación, para poder enfrentar en mejor forma
al crimen organizado. Ellos tienen plata para todo. Si nosotros no articulamos al Estado con el escaso presupuesto que se le da al OIJ y a Seguridad Pública, no vamos a poder. Entonces, lo que apostamos en aquel momento, no sé si es lo mejor o está superado, pero creo que de todas maneras no se hizo. Y en esta parte, lo que yo percibo es que no se ha logrado articular adecuadamente a las instituciones del Estado para enfrentar al crimen organizado. Por supuesto que la lucha por territorios, por su propia división política, por decirlo de alguna manera, entre bandas, trae enfrentamientos, homicidios, extorsiones, secuestros, etc. El problema es que cuando ya se divida ese territorio, ya los más afectados no van a ser los de las propias organizaciones, sino la ciudadanía en mayor forma, como ha sucedido en otros países. Y es por eso que yo creo que el país debería trabajar en esa articulación para poder anticipar a las organizaciones criminales. Pero repito, seríamos injustos en decir que no se está haciendo nada, porque sí se percibe una gran actividad del Estado, pero yo sí echo de menos esta sincronía o articulación institucional en función de información veraz. No utilizo más el tiempo para seguir las instrucciones. Don Francisco, dice usted de articulación entre instituciones dedicadas a la seguridad o en todo el aparato estatal. No, en todo el aparato estatal. Ha habido una resistencia a que la plataforma de información policial pueda consultar licencias, registro civil, fotografías, huellas dactilares, todo lo que se requiere para perfilar desde un delincuente o a una organización criminal. Si un oficial del OIJ tiene que comenzar por ir al registro civil, ir al registro de licencias, consultar una serie de información, puede durar días perfilando a un sospechoso. Mientras que si toda la información, con solo dar el nombre a la plataforma de información, le arroja todos los datos, se perfila en segundos. Y eso ahorra tiempo. Y el secreto frente a la criminalidad es el mismo que tienen los bomberos, reaccionar en el menor tiempo posible. Porque si no, se pierde terreno y se pierden espacios públicos. Don Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas, bienvenido. Tenemos acá una información que dice los precios máximos de la droga en prácticamente en América. Dice que en Estados Unidos el precio en dólares máximo que se paga es de $50,000, también en México de 15,000, en la región de Centroamérica de 10,000, en Colombia de 1,633. A mí me llamó mucho la atención este mapa y quisiera que tal vez usted nos pueda descifrar un poco qué significa eso. También en lo que pudimos estar estudiando decía que antes los sicarios venían de fuera y cobraban hasta $2,500 por ajusticiar a alguien. Ahora por 50,000, 100,000 colones usted consigue a alguien aquí en Costa Rica que le haga el favor, como dicen, del sicariato. ¿Cómo podemos explicarle a la población costarricense esos fenómenos que se están dando? Al menos yo como periodista, pues me impacta todo lo que ha sucedido, y cuando decimos últimos años nos referimos ¿en qué momento hacia acá? ¿2013, 2014 en adelante? Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, son aspectos que en esa cadena logística ilícita pues va aumentando el precio conforme se van acercando al objetivo que es el norte de nuestro continente, o también desde nuestros países hacer el tráfico hacia Europa u otras partes del continente, y ahí va aumentando el precio. Eso todavía nos da una dimensión de qué es lo que nosotros estamos primero conteniendo o combatiendo en el tema del narcotráfico. Es un negocio muy lucrativo, por lo cual tiene el auge que está relacionado, pero también desde el punto de vista meramente desde las instituciones, y mucho de lo que decía don Francisco y lo que decía don Walter y don Eduardo al principio, nosotros como Estado, pues esta articulación es el reto, esa coordinación, pero también hay elementos estructurales, hay elementos en donde nosotros como institución nos vemos muy limitados desde el punto de vista a una ley de contratación administrativa que en muchas de las instituciones nos somete a igualdad de condiciones que instituciones que tal vez no tienen que
tener una respuesta casi que inmediata. Como nosotros estamos hablando de un fenómeno que es dinámico, que es un fenómeno que muta, es un fenómeno que todos los días cambia. Palabras del señor director del OIJ en días anteriores. Nosotros como instituciones tenemos que mantenernos en la línea de la legalidad. Ellos se van por cualquier camino, tienen capacidades ilimitadas. Este indicador de precios, como bien lo indica usted, pues nada más donde dimensiona en la cantidad de recursos y el fenómeno. Nosotros tenemos presupuestos limitados, nosotros tenemos una burocracia que cumplir desde el punto de vista presupuestario, las contrataciones, las limitaciones presupuestarias. Hace reciente hemos vivido un proceso de tratar de que en Costa Rica exista la ley de extinción de dominio, que tenemos una lucha desde hace más de 10 años para poderla implementar en nuestro país, en donde tratar de proponer estas situaciones en nuestra Asamblea Legislativa nos fue muy difícil, y al punto de que estamos en un punto casi muerto, si se puede decir, en esa ley, por lo menos para las instituciones que hemos participado en la formulación. Y es parte de esa armonización que debe existir, de esa coherencia y congruencia de todos los poderes de la República hasta este fenómeno. Es un fenómeno multifactorial, no solamente desde el OIJ, no es solamente el Ministerio de Seguridad Pública. La prevención, siempre hemos dicho que es el camino, pero tenemos instituciones que tienen sus presupuestos anualizados, que tienen que hacer una programación. A la hora cuando se hace el ejercicio de un plan, pues ya ellos tienen formulados sus objetivos para los años siguientes, también tienen comprometidos los presupuestos. Cada uno, por el marco de su naturaleza, pues va a formular esa programación física y programación presupuestaria a sus competencias para rendir cuenta por su institución, pero no por un sector. Entonces es mucho tanto esa armonización operativa que indica don Francisco, pero también hay que lograr y concebir una armonización operativa desde el punto de vista de gestión, como un sector de seguridad ciudadana y prevención. Muchos de los esfuerzos del Ministerio de Seguridad Pública, del organismo de investigación judicial, hace algunos años no nos imaginábamos el OIJ trabajando en temas de prevención. Bueno, hoy tenemos un OIJ que también trabaja en temas de prevención. Entonces, la conceptualización ahí va. Lo que nosotros también necesitamos un apoyo desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista de la concepción de los aspectos estructurales para poder contener. En Costa Rica, las emergencias naturales pues tienen una prioridad cuando se cataloga una cuestión de riesgo, y entonces los presupuestos y las gestiones van así. Bueno, el tema de seguridad es una emergencia, entonces nosotros también tenemos que tener herramientas que nos den esa agilidad de poder movilizar presupuestos, pero también de disponer de recursos, porque se nos exigen mucho, pero se nos da muy poco. Guillermo, vamos a pedir a nuestros compañeros que pongamos en pantalla un mapa que logramos obtener de una organización, Inside Crime, que hace referencia a la tasa de homicidios en Latinoamérica. Y, por ejemplo, en países cercanos a nosotros, Honduras tiene una tasa de homicidios de 40 por cada 100.000 habitantes. Esto es del 2018. Tenemos a Guatemala 22.4 homicidios por cada 100.000 habitantes. La tasa de nosotros del 2018 era de 11.7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto refleja también, de cierta manera, la situación en la que nosotros nos encontramos, y un continente bastante golpeado por el tema de la violencia, un continente en el que ustedes, los expertos, han manifestado que somos en una zona bastante violenta por el tema del narcotráfico y demás. Y para poner esto en perspectiva, Helen, tenemos también en compañía que nos dé una versión, un experto de este tema desde Honduras. Desde Honduras, así es, Andrés. Él es Edgardo Mejía, experto en seguridad hondureño, y nos va a dar un poco la percepción desde fuera de Costa Rica también que tienen ustedes como centroamericanos de este tema. Honduras es un país bastante golpeado por la tasa de criminalidad y violencia. ¿Y usted cómo lo analiza a nivel de la región, don Edgardo? Adelante. Encantado de saludarlos desde la República de Honduras. Muy buenos días a todos, tanto a los panelistas con quien tengo el gusto de compartir el día de hoy, como a los millones de televidentes de este programa. He estado escuchando atentamente durante la última media hora todos los conceptos y todos los tópicos que el día de hoy están compartiendo. Puedo reconocer algunos que son
más emblemáticos que otros, como por ejemplo homicidios, que es un tema extremadamente sensible. Las evaluaciones anuales que los operadores de justicia tienen por parte de la población costarricense y por supuesto todo el tema de organizaciones criminales, narcotráfico y en general lo que nos preocupa a todos, que es la violencia. Yo podría enfocarlo como lo que sus demás panelistas lo han hecho el día de hoy. El tema es que todos tenemos que llegar al convencimiento de que este es, número uno, un esfuerzo integral de toda la sociedad que está luchando contra estructuras criminales. Este es un tema que involucra un viejísimo adagio de la seguridad ciudadana que constituye o que está basado en el hecho de que entre más prevengamos, como decía el señor viceministro de Seguridad, menos vamos a tener que investigar. Y por supuesto, hay dos temas más que sí logré captarles, y es lo positivo es que ustedes tienen la conciencia suficiente de saber que en países donde existen retos económicos, van a existir retos operacionales con resultados positivos en contra de las organizaciones criminales. Y finalmente, pues, creo que el mayor reto que tienen como país y que tenemos como región es el hecho de no aflojar la seguridad ciudadana en las calles por darle un énfasis a los golpes que tenemos que darles a las organizaciones criminales. Creo que es uno de los mayores retos. El hecho de que cuando empatizamos la lucha contra las organizaciones criminales, no podemos olvidar, por otra parte, los retos que tenemos en cuanto a la seguridad ciudadana, al que usa el microbús, el taxi, el que usa nuestra vía pública, el trabajador de la calle. No sé si me hice entender. Don Edgardo, muchísimas gracias por la información y lo que se considera, digamos, también en el tema de seguridad desde Honduras. Tania Molina, criminóloga, ¿cómo analizar toda esta perspectiva que se ha venido dando? Se habla de que no hay, de cierta manera, una articulación, o que falta, digamos, mayor articulación entre las instituciones. Se habla de una solución integral, tema de recursos. ¿Cómo analizar desde esa perspectiva? Sí, bueno, yo en realidad sí veo que hay una buena articulación. Más bien me llama la atención cómo ahora se trabaja como más en conjunto dentro de las policías, el ICD, el organismo, el ministerio. También, bueno, básicamente porque tenemos ahora un actor que es judicial en el Ministerio de Seguridad Pública, que es Michael Soto, y para mí, en términos generales, están haciendo un excelente trabajo. Obviamente hacen falta recursos. Creo que el tema tiene que analizarse y pasa por una cuestión más global. Obviamente estamos en una región muy violenta, de las más violentas del planeta, donde muere más gente asesinada en el mundo. Pues obviamente también se da un fenómeno que es el fenómeno globo. Se recibe, o se da más bien para el crimen organizado, una respuesta militarizada en el sur y una respuesta militarizada en el norte. Entonces se aprieta en el sur, se aprieta en el norte, quedamos nosotros en el centro. El crimen organizado ha encontrado en Costa Rica un sitio fértil. Es un lugar que, pues, por nuestras características, nuestras condiciones, no solo territoriales, porque obviamente toda esa droga que además históricamente hubo una sobreproducción en Colombia, desde que se hablaba de los acuerdos de paz, desde que se estaba hablando de esto, se esperaba un tsunami, una gran oleada de droga pasando por nuestra región y bueno, ya las autoridades lo tenían muy claro. Entonces yo creo que el tema tiene que abordarse de una forma integral. Nosotros tenemos que trabajar muy de la mano con un país como Colombia, que es el país que produce más en la región andina. No es el único, pero es el que la produce más. Y el grueso de la coca que llega a Estados Unidos es coca colombiana. Por lo tanto, tenemos que trabajar con ellos de una forma muy articulada. No digo que no se haga, sí se hace. Y con países como México también, que son los que están moviendo esa droga que se produce en la región andina para llevarla a Estados Unidos y también a Europa. Bueno, también desde nuestro país sale directo, ¿verdad? No, ahí no necesitamos la intervención de los mexicanos necesariamente para moverla hacia Europa. Lo vemos con los contenedores que día y noche están saliendo de este país cargados, no de 1 kilo, sino de toneladas de coca hacia Bélgica, como tuvimos recientemente. Entonces yo creo que es
Costa Rica tiene que trabajar este tema de una forma muy integral con el resto de países de la región. Dejamos de ser un país de paz. Yo no veo el asunto de la criminalidad, la delincuencia en general, la delincuencia común, el crimen organizado, la violencia, como una percepción. Yo sí creo que lamentablemente, ya cuando nosotros pasamos de los 10 en la tasa de homicidio, pues obviamente es epidémico y que en las calles nos sentimos todos inseguros. Hay más asaltos, hay más violencia y estamos viendo casos realmente preocupantes. Y igual las autoridades están haciendo grandes esfuerzos desde el enfoque represivo, ni se diga, ¿verdad? Porque el año pasado se decomisó una cifra histórica de coca también, 40 toneladas de droga, es demasiado. Eso es bueno y es malo porque pone en evidencia que efectivamente nosotros dejamos de ser un país donde pasaba la droga, es que también pasa y se consume más, y de eso podría hablar perfectamente el director del ICD y darnos estadísticas, claro. Pero efectivamente es un país donde se consume más, donde llega más droga y además tenemos coca mucho más barata que antes y se paga con coca, la droga. Entonces hay mucha más disponibilidad de drogas en el país y mucho más consumo, y eso nos pone en altísimo riesgo. Tenemos, en este momento nos dicen a Carla Obando, líder social de Limón 2000, una persona que se dedica precisamente con el trabajo social dentro de estas comunidades. Carla, buenos días. Muy buenos días, gracias por la llamada, ¿verdad? El espacio. Carla, tal vez si nos explica el trabajo que usted realiza y también desde ese entorno, ¿cuál es la perspectiva, lo que ustedes logran ver en el trabajo que ustedes precisamente están realizando allá en Limón? Bueno, desde aquí, aquí en la comunidad de Limón 2000, el trabajo que estamos realizando junto con padres de familia es sobre lo de la educación, ¿verdad? Una cosa que yo quiero recalcar y que quede muy claro, cómo pretende, ¿verdad?, el gobierno atacar todo eso si realmente no comienza de la educación, ¿verdad? Porque hay chicos y chicas que abandonan las aulas por las condiciones en las que se encuentran, ¿verdad? Y no solo en la población de aquí de Limón, sino en todo el territorio costarricense. Imagínense que cómo van a haber chicos de 16, 17 años delinquiendo, robando, asaltando, cuando deberían de estar en las aulas. Entonces, si el gobierno quiere atacar lo que es el narcotráfico y toda la violencia que se está viviendo en Costa Rica, debería primero atacar esa área, ¿verdad? Poner un poco la atención de dónde es que viene el problema. ¿De dónde es que se está produciendo el problema que está ocasionando tantas cosas en la educación? Porque si los chicos se mantienen en las aulas, claro que va a disminuir, porque se van a ellos a mantener ocupados en una actividad que les va a generar un buen futuro, ¿verdad? Entonces, aquí en Limón 2000, la lucha ha sido constante porque han habido chicos que se han muerto, ¿verdad?, cuando deberían de estar en las aulas. ¿Por qué? Ellos no se van porque quieren, sino en las condiciones en las que estamos viviendo. Imagínense que aquí el desempleo es demasiado. Imagínense yo con bachiller y con títulos de vida no consigo empleo, ¿verdad? Entonces, mucha gente busca por la vía fácil, ¿verdad? Porque ya no tengo que comer, no tengo que darle a mis hijos, entonces se desvían. Entonces, el gobierno, antes de venir visualizando las cosas, debería ponerle atención y poner prioridad lo que es el estudio, el futuro y el mañana de muchos estudiantes, de muchos niños y muchos jóvenes que están fuera en las calles delinquiendo y siendo víctima del AMPA y de todo lo demás, ¿verdad? De gente que con malos sentimientos los agarran para hacerlos, como dicen, ¿cómo le puedo expresar esto en términos, ¿verdad? Usándolos de barco, por decirlo así, ¿verdad? Claro. Porque es más fácil, son presas fáciles para ellos. ¿Me entiendes? Entonces ellos que necesitan dinero, entonces ellos dicen, bueno, ellos necesitan dinero y la única opción es poniéndolos a transportar o llevar, ¿verdad? O meterlos en el sicariato, ¿verdad? Aquí en Limón 2000 la delincuencia ha sido muy grata, ¿verdad? Muy en aumento, y han habido chicos que han muerto a causa de todo esto. Pero si vemos la realidad de todo, porque yo tengo años de vivir en Limón 2000, ha sido por eso. Aquí no vienen actividades sociales grandes para jóvenes, aquí no hay nada, aquí realmente el gobierno los tiene totalmente afuera, los tiene totalmente tachados, para aquí no hay nada. Entonces a veces nosotros tenemos que realizar ciertas actividades y cuesta demasiado poder encontrar una mano que nos ayude, que nos colabore.
Imagínense que el mismo gobierno, vean, nos quieren quitar el colegio. Quieren quitar el colegio y ya está todo. Doña Carla, le agradecemos mucho por la información que usted nos brinda. Es un testimonio de una líder social de Limón 2000. Para que nos respondas, tenemos a don Eduardo Solano, que es parte del Poder Ejecutivo. Don Eduardo, ¿pudo escuchar usted a doña Carla, donde ella hace referencia que por lo menos en la zona donde ella vive no siente que no hay ese apoyo preventivo para evitar que niños, más bien desde niños, ya comiencen con este tipo de organizaciones delictivas? Don Eduardo. Sí, creo que doña Carla ha sido una de las participaciones más destacadas, sin lugar a dudas, de esta mañana, porque dan el punto del elemento determinante para poder frenar y darle una vuelta a la violencia. Y es cómo evitamos que se formen nuevas organizaciones delictivas y cómo evitamos que haya nuevas personas que sustituyan los espacios que dejan las personas que logramos desarticular o que logramos detener. Y es que el factor de la violencia asociada a los homicidios está centralizado en una población etnográfica muy delimitada. Hombres de los 16 a los 30 años. Esa es la mayor cantidad de homicidios que hemos reflejado en las estadísticas. Y es que hay un factor que está generando estos elementos. Y es que la expulsión del sistema escolar se está generando un factor de riesgo para el inicio del consumo y de la participación en organizaciones delictivas. Ese es el punto que deberíamos estar enfocados en trabajar. Entendemos cómo la escuela o el colegio es un factor protector para retrasar o impedir el consumo de drogas, que eso es otro aspecto importante que quisiera profundizar, porque muchos de los problemas de violencia asociados en este momento son las disputas de venta de territorios o de plazas acá a lo interno del país. Eso significa que el consumo, que quien está generando ese consumo también son costarricenses. Eso es otro aspecto que deberíamos estar enfocados en trabajar, en cómo evitar el consumo, en cómo atender esta dinámica, porque son problemas locales. Si bien hay un fenómeno internacional de drogas que ciertamente nos afecta y mucho del factor desencadenante es el consumo interno y son las estructuras internas del narcotráfico que están generando lucro en espacios acá en Costa Rica. Y eso se da desde una forma integral, atendiéndolo desde el colegio, como lo planteaba doña Carla, porque una persona que es expulsada del sistema escolar es una persona que va a tener más dificultades para poder encontrar un empleo y un empleo de calidad en el futuro. Y eso es otro de los factores que vemos asociados actualmente con las cifras de desempleo que vive el país. Son personas que no tienen finalizada la escolaridad formal y eso ve reflejado en un ciclo constante de exclusión. Cuando uno hace el análisis también de nuestra población penitenciaria, la mayoría también hombres, la mayoría sin haber terminado la educación formal, y te das cuenta que ese es el factor que preventivamente deberíamos estar trabajando, que nos estamos enfocando, pero sin duda alguna tenemos que hacer muchísimo más para poder enfrentar esos factores. Y ya para finalizar, el rol del gobierno local que debe tener en esos espacios. Las municipalidades deben ser protagonistas de inversiones preventivas a nivel de cultura, a nivel de prevención situacional, recuperando espacios públicos, generando espacios del deporte y la recreación. Tienen presupuestos orientados a esta línea y la idea y el objetivo es que se logre alinear para trabajar estas comunidades que sin duda alguna necesitan mucho de este apoyo. Perfecto, gracias a don Eduardo Solano, viceministro de Seguridad, por responderle precisamente a la vecina de Limón 2000. Vamos a regresar acá a la mesa, don Walter Espinosa, director del Organismo de Investigación Judicial. Los datos nos dicen que los homicidios dolosos estaban en más de 400 en el año 2014, suben a 500, 2015-2016, una cifra histórica de 603 en 2017, baja en 2018 585. ¿Cómo se vislumbra este 2019? ¿Qué acciones concretas usted nos puede decir que se han venido realizando para que esa cifra vaya bajando? Y también el tema de las provincias. Limón sigue ocupando siempre una diferencia importante con relación a las otras provincias de nuestro país. Está, bueno, en el 2018 cerró con una tasa de 25.3, le sigue San José y, bueno, la que menos tiene tasa de homicidios dolosos es Heredia. Podríamos decir que las acciones que se priorizan en Limón son distintas al resto del país por ser una comunidad tan delictiva. ¿Hay más esfuerzos en ese lugar? Mira, una cosa que hay que tener clara, cuando usted habla de homicidios o de delincuencia o de crimen organizado, usted no puede reducir el enfoque a 50.000 kilómetros cuadrados para extraer conclusiones razonables. El problema de la criminalidad nuestra es primero regional, o sea, en el istmo, y luego latinoamericano.
Entonces, cuando usted lo visualiza en segmentos muy pequeños, puede extraer conclusiones sesgadas. ¿Qué es la realidad nuestra? Esta es información precisamente de este estudio del organismo de OIJ, investigación judicial. Sí, claro. La realidad nuestra es que siempre van a haber delitos. Y esa es la realidad de todo el mundo. Hay más o menos homicidios dependiendo de las circunstancias sociales que hay en un momento determinado. Las acciones policiales son un ingrediente que de alguna manera puede reducir o por inercia puede provocar aumentos. Pero no es el factor que define o determina el surgimiento del homicidio. El homicidio en nuestro territorio aparece por una serie de variantes y condiciones que no están intrínsecamente vinculadas con lo que haga la policía o no. Cuando ocurre, por ejemplo, un homicidio como el de Liberia de hace un par de años, en que aparecen 5 jóvenes fallecidas dentro de una vivienda, ese es un tema que no es de orden policial. Lo que le comentaba ahora del fallecimiento de varias personas en un vehículo como consecuencia de un tema de tráfico de drogas, el abordaje de nosotros es ex post. ¿Qué es lo que hay que ver? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado en general para tratar de reducir la tasa de homicidios? Y por eso ahora que doña Carla decía, el factor educación, eso es importantísimo. Otro factor importantísimo es el tema de la violencia urbana, por ejemplo, el paisaje urbano, la recuperación de espacios públicos, la presencia policial, las oportunidades laborales. OIJ, ¿qué es lo que hace? Investigar delitos y tratar de que no sucedan sobre la base de la ubicación y determinación de objetivos que desde nuestro punto de vista generan violencia y que generan acciones que pueden desencadenar homicidios. Pero eso es solo una parte de todo lo que sucede. El Estado costarricense es un Estado que no se ha dado cuenta y no quiere tomar decisiones en materia de seguridad de manera fuerte y directa. Organismo de investigación judicial, bueno, ahora que le decía a don Guillermo, y eso lo digo sin ningún problema, sin ningún reparo, pero el ICD prácticamente está en cierre técnico por 150 millones de pesos. En una región donde por aquí pasan miles de millones de dólares de lavado de dinero y de tráfico de drogas. OIJ tiene 35 muchachos para atender corredores, coto y golfito, que es el 10% del territorio costarricense, y que nosotros tenemos que atender 365 días al año. ¿Cómo un Estado que pretenda de manera seria y responsable decir que está atacando el tema de homicidios nos da a nosotros esas posibilidades de acción? Y la semana que viene tengo que ir a la Asamblea Legislativa a defender el presupuesto del OIJ, como si nos tuviéramos el presupuesto de la Marina estadounidense. No, es un presupuesto que no crece, es un presupuesto que se mantiene frente a una circunstancia evidentemente gravísima que el Estado tiene que asumir y tiene que comentar. Y se los digo porque no les estoy hablando directamente de homicidios, es que siempre nos dicen, mire, es que la policía tiene que actuar, la policía tiene que estar, la policía tiene que enfrentar, y la policía es tan efectiva que ya la gente no cabe en la cárcel. El año pasado nosotros en el OIJ, en todos los últimos años, hemos roto récords de gente que nosotros pasamos como imputada y como detenidos. Y ya el sistema penal ya no sostiene ni resiste. Bueno, habrá que ver muchísimas otras cosas que tienen que ver con articulación, como lo decía don Francisco. Pero el tema de los homicidios no es que va a continuar y no es que tengamos que acostumbrarnos a eso, pero es una realidad. Eso es un factor que siempre va a estar en América Central, mientras estas circunstancias suceden, que probablemente nosotros no vamos a ver que desaparezcan a corto plazo. Le robo unos minutos y interesantes elementos. Por ejemplo, en algún momento vamos a tener que hablar de lo que sucede en el ICD con lo que dice don Walter, un cierre técnico, pero el tiempo es oro y ya se nos está yendo todos los minutos que tenemos. Tenemos contacto con María Estela Fernández de la Fundación CIFAIS de la Carpio. ¿Está ella ahorita? María Estela, ¿nos escucha? Muchas gracias por este espacio que nos están brindando esta mañana en este panel con tantas personas conocedoras de este tema. Nuestro aporte únicamente es el llamado que tiene que hacer la ciudadanía. Yo sé que el tema de la criminalidad está en manos de la policía, del OIJ, del gobierno y de las municipalidades, pero creo que no se nos puede olvidar que esto es un problema de todos y que las personas, los ciudadanos normales y corrientes también tenemos que aportar algo a esto. Y prueba de ello es este caso de Cueva de Luz, de la Carpio,
donde hace escasos 5 o 6 años se le conocía como la Cueva del Sapo y donde ni siquiera el Ministerio de Seguridad Pública podía enviar personas porque aquí era como decir una tierra del miedo, una tierra de la criminalidad, un estigma horroroso sobre una comunidad que tiene mucho que dar. Lo que pasaba es que el miedo los paraliza a las demás personas a llegar. Y pues bueno, se había hecho una transformación radical y ahora aquí tenemos en este mismo lugar un gran edificio que alberga muchas iniciativas de educación, de deporte, de tecnología, etcétera, facilitado por los voluntarios. Y es donde la comunidad como tal, esa comunidad que antes era el ícono de la criminalidad, se ha vuelto un ícono de integración y cultura. Aquí se llama la Cueva de Luz y es a base de puro trabajo voluntario que vienen a ayudar a extender la mano y a ofrecer lo que saben a los niños y a los jóvenes y a las señoras y a los adultos de esta comunidad para enseñarles desde inglés, computación, baile, francés, cualquier cantidad de cosas que cada uno sabe y que le parece que no es mucho, pero que les facilita a ellos el cambio de perspectiva y la seguridad en sí mismos. Gracias, María Estela Fernández de la Fundación CIFAIS de la Carpio. Tenemos 7 minutos, me dicen. 4 minutos nos dicen. Una conclusión muy breve, lo más breve que puedan en 4 minutos. Don Francisco Alanés y don Guillermo Araya, vamos a dar la palabra a ustedes que han hablado pues menos. Adelante, don Francisco. Gracias. Mire, yo creo que hay 2 cosas que hay que enfocar. La primera es una política social que es la mejor inversión para evitar los homicidios en el largo plazo, pero no podemos obviar que hay que tomar una solución en el corto plazo, y es dotar de los recursos técnicos y financieros a los entes que se encargan de combatir la criminalidad. Lo que decía don Guillermo, los delincuentes, hoy en la mañana las organizaciones deciden comprar ametralladoras y las tienen a mediodía. Y para contrarrestar esto, el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública puede tardar años en una licitación. Esto no puede ser y esto se tiene que flexibilizar. Y en cuanto a la política social, es muy preocupante lo que está sucediendo en el país con el desempleo, porque tenemos que esperar más homicidios en los próximos años, porque esto va a generar más delincuencia. Con esto no quiero olvidarme de los pobres que no delinquen, ni defender a los ricos que sí delinquen. Pero esta ola de desempleo que tenemos ahora nos va a costar en sangre en los próximos años. Y esto lo tenemos que tener muy claro. O el Estado invierte en combatir el desempleo y dotar de recursos a los entes que combaten la criminalidad, o el país se va a perder. Gracias, don Francisco. Don Guillermo. Sí, bueno, mucho de lo que se ha conversado en esta mesa, pues no voy a hacer una réplica para aprovechar los minutos, pero sí, en el tema de las drogas, pues está la parte de consumo y está la parte de lo que es el narcotráfico. En Costa Rica, pues la droga más consumida es el alcohol. Y mucho de lo que decía el viceministro del apoyo desde los gobiernos locales, desde las acciones, Costa Rica se ha visto transformado desde el punto de vista de que no existe el consumo de una sustancia específica, sino es el policonsumo. La persona que consuma alcohol muy probablemente también consuma marihuana, ahora que está mediáticamente con una disminución de su percepción de riesgo, y también otras drogas. Entonces, existen muchas enfermedades que no son atendidas o dosificadas por un médico, y las personas se están automedicando a través de las drogas. Entonces hay problemas emocionales, hay problemas físicos, hay problemas de salud que no se están atendiendo adecuadamente. También lo que decía el alcohol, desde que se cambió el tema de las patentes por entregar permisos o licencias, hoy encontramos en una panadería, nos topamos de primera entrada con una cámara de alcohol de que venden cervezas. Entonces, mucho va también de la coherencia que debe de existir, y no solo depositarle a las instituciones que tienen que ver con el orden público, sino también a participación, no solamente de la institucionalidad costarricense, sino desde la familia, desde la sociedad. El tema también de que los muchachos permanezcan en el sistema educativo, sí, ahí es donde se articulan todos los temas de prevención, pero los muchachos que no están en el sistema educativo porque ya desertaron o nunca tuvieron el interés para que les resolviera la vida,
¿Cómo se llega a través de las comunidades? Es a través de los gobiernos locales. Y hacer hincapié a lo que decía don Francisco, lo que decía don Walter y lo que también decía don Eduardo, que nosotros desde nuestro poder legislativo necesitamos tener instrumentos más ágiles, tener procedimientos que no se nos metan en la misma canasta de otras instituciones, que bien, pues tienen sus recursos, etcétera, pero si el tema de seguridad integralmente es el camino que para mejorar nuestra sociedad, tenemos que tener los instrumentos adecuados para poder contener y poder soñar en poder ir recuperando el espacio que nos ha quitado en este Estado de Derecho el crimen organizado. Gracias, don Guillermo, le agradezco mucho. Doña Tania, 30 segundos. Sí, no, pues en realidad es un poco replicar lo que decían los panelistas. Se necesitan más recursos. Yo creo que hay una mala administración de los recursos por parte del Estado. Las policías tienen que tener mucho más, pero no es un tema solo de policía. A la gente se le olvida. Siempre se responsabiliza de la criminalidad de un país en el caso nuestro, a la fuerza pública. La fuerza pública es el responsable de todo y eso no es así. Nosotros tenemos que trabajar la parte de desigualdad, toda la parte de desempleo, que como decía el compañero, nos va a pasar una gran factura a todo lo que estamos viviendo en este momento, y trabajar en el empleo, en la escolaridad de la gente y en acortar esa brecha que cada día es más amplia en la desigualdad que tiene este país. Gracias a todos, les agradecemos por haber Se nos fue el tiempo. asistido y también por habernos informado sobre la situación que vive el país en este tema. Gracias a todos los que nos acompañaron. De esta manera terminamos el día de hoy la revista. Muy buenos días.